exposición que hice es en la que él está patinando. Patinando es cuando una persona. Cuando una persona patina es que no está seguro. Yo no puedo decir. Yo soy quien tengo que. Yo soy libre. Tú analizas, tú no ves la fiesta de palo y que los gagazos, nada de eso. Tú lo que ves Dream. Y tú ves gente en bacanería y con Jordan. O sea, están endemoniados. Satanás tiene un sistema en el mundo. Entonces hay cristianos que no están demoniados y están trabajando en el sistema de Satanás. Mira, es bueno siempre darle a la audiencia la esencia de lo que vinimos a hablar. Sí. Predicador, y de Juan 3:16 predicamos 200 mensajes. Sí. Yo tenga el nombre de cristiano, es que yo sea cristiano. Pero Dios no. Para Dios, cristiano es cristiano y descarriado es descarriado. Sobre la no estás seguro, dame una explicación. Seguro y te hablo con autoridad de la palabra. No me digas que estoy patinando. Tú agotaste tu porque tiempo. Tú no puedes decirme a mí que una persona que está en pecado está libre. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, La Visión del Remanente. Sean todos y todas bienvenidos una vez más a este su espacio, La Visión del Remanente. Hoy tenemos un poderoso tema que yo sé que va a ser de gran bendición. Amén. Aquí estamos junto a pastores, evangelistas, que ellos, según la rueda, ellos se van a presentar. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios con tu casa, con tus hijos, tu familia y todo lo que concierne a ti. Te invito a que no te muevas de aquí, ¿verdad? Y estés pendiente a lo próximo que Dios va a traer sobre tu vida. Hay un tema bien fuerte que viene por ahí, así es que te invito a que no te muevas y que te suscribas a este canal, ¿verdad? Para que también puedas compartir el video. Dios te bendiga mucho. Aneudi Peña, su siervo. Jeremías, ¿quién? Salvador Frías. Amén. Hermanito José Arias, a la orden. Amén. El tema que tenemos para hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca, ¿puede estar un cristiano poseído por demonios o puede un demonio poseer un cristiano? Gloria a Dios. Alguien que se sacuda rápido y me diga, varón, sí o no. Bueno, no tenía planes de ser el primero, pero gloria a Dios. Dios tiene su orden, ¿verdad? Y nosotros tenemos... hay algo tremendo, es un tema que se ha debatido mucho. Y yo creo que no puede ser poseído. No es que no puede ser poseído a un cristiano activo, sino que puede ser influenciado. ¿Por qué? Porque en una ocasión Jesús, cuando estaba ya aquí en la tierra, alguien dio en las escrituras que nosotros hemos sido libres por la palabra. Entonces el cristiano fue libre por la palabra de Dios. Todo el cristiano que ha recibido a Jesús genuinamente y que le está sirviendo es libre por esa palabra que está en las escrituras. Ya nosotros somos libres. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano no pueda ser influenciado, atacado y enviado, porque en el proceso Satanás le hizo la guerra al mismo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Un cristiano verdadero que esté firme, que esté buscando de Dios, no va a ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que una persona está poseído, es que ya ha perdido el control de sus facultades. Por ejemplo, podemos hablar del Gadareno, que era una persona que estaba poseída por un demonio. Entonces, un cristiano, ahora, si el cristiano se descuida, porque una cosa es pecar y una cosa es ser residente en el pecado. Incluso si un cristiano genuino, un cristiano que esté activo, que esté cumpliendo con lo que tiene que cumplir, puede cometer un pecado y ni siquiera así puede ser poseído. ¿Por qué? Amén. Discúlpame, varón de Dios. Dios te bendiga. Amén. Es simplemente para poder colaborar un poco para que siga en ese mismo tenor. La posesión tiene un grado. Primero hay una influencia, luego de la influencia, que tú caes en ella,
te lleva a un proceso de tú estar haciendo lo que esa influencia hace que tú, vamos a decir, que comiences a hacer cosas fuera del agrado de Dios, y es ahí a donde entonces puedes ver una posesión. Era simplemente para que siga con tu tema. Amén, de eso se trata, de eso se trata. Entonces, ¿qué sucede? Esto es un conversatorio, recuerden. No, claro. Yo estoy abundando porque nadie ha levantado la mano. Entonces, que el ministro Aneudi Peña se sacuda. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona puede ser, un cristiano puede ser influenciado, ¿me entiendes? Porque constantemente nosotros estamos en una guerra espiritual. Ahora, nosotros nos enfocamos mucho que un cristiano puede ser poseído por demonios o no. Y hay algo más peligroso que una posesión de demonios, porque cuando una persona está poseído o endemoniado, la persona puede ser libre de un demonio. Ahora, ¿qué sucede? Que hay algo mucho más peligroso que la posesión, y es el sistema. En Éxodo capítulo 12, verso 5, Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que guardar sus mandamientos y cuidarse de hacer lo malo, llenarse de maldad, porque Dios visita la maldad de los hijos de los hombres, desde la primera hasta la cuarta generación, de los que lo aborrecen. Entonces, ¿qué sucede? Que los demonios actúan en sistema. Hay algo que es mucho más peligroso que una gente está poseído o influenciado por un demonio, y es vivir en el sistema demoníaco, porque Satanás tiene un sistema. Cuando Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo, le estaba ofreciendo, era su sistema. Satanás tiene un sistema en el mundo. Entonces hay cristianos que no están demoniados y están trabajando en el sistema de Satanás. Wow. Algo que quiero decir aquí, para que ustedes me expliquen y cada quien hable en su punto de vista. Cuando este hombre, Pedro, que está muy cerca de Jesús, acontece y le dice: maestro, que no te suceda nada malo, así, que el Señor va directamente y le dice: apártate, Satanás, porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres. ¿En qué estado estaba Pedro ahí en ese momento? Bueno, podemos decir que Pedro estaba poseído. Estaba tan poseído que la respuesta de Cristo a la conversación no se la da a Pedro. O sea, si nosotros analizamos, nos podemos dar cuenta que Pedro llama aparte a Jesús y le dice que no te acontezca lo que está escrito. O sea, hablando con esa actitud, diciéndole que lo que le había de venir, que no le venga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús lo escucha, Jesús entonces le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Quién era que estaba al lado de Jesús en esa ocasión? Era Pedro. Pero, como era algo espiritual, como Pedro tenía una posesión en el momento, entonces Jesús lo que reprende era lo que tenía Pedro adentro, o lo que le había tomado tanto la mente como su boca, como todo, en absoluto, como decía nuestro hermano ministro Jeremías King, que esa posesión no simplemente es cuando tú haces algo específico, sino que el espíritu tiene un control de todo tu ser, de todo tu cuerpo. Incluso hay un tema que en una ocasión yo predicaba, diciéndole a una iglesia que hay un corito que nosotros cantamos, que ese corito no es cristiano. Es un coro que dice: apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. O sea, Dios no se apodera de nadie. Lo que se apoderan son los demonios que toman el control absoluto, y por ello es que usted ve en momentos, y no estoy fuera del tema, que hay satanistas que ayunan, y el término de ellos ayunar es para que el espíritu que ellos están tratando de hacer el sacrificio tenga más posesión del cuerpo de ellos. Entonces, como bien tú decías, ministro Dawil, para mí
Pedro estaba influenciado, estaba poseído, y por ello fue que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque de lo contrario le hubiese dicho, mira, Pedro, echa para allá, pero no le dijo a Pedro, sino a lo que tenía Pedro. Tenemos que saber que influencia y posesión no es lo mismo. Amén, amén, amén. ¿Entiendes? Tenemos que saber en qué estado estaba este hombre. Si estaba influenciado o si estaba poseído. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con la posición de mi hermano Jeremías, porque realmente el cristiano en sí es aposeso. Es como los ángeles son asexuales. O sea, usted no puede decir que vi un ángel varón, un ángel hembra. Los ángeles no tienen definición de sexo. Entonces el cristiano es aposeso, el cristiano no puede ser. Discúlpame, Benito, discúlpame. O sea, me dejaste ahí, quisiera que tú... O sea, los espíritus son asexuales. Sí. Pero yo creo que los espíritus tienen forma de hombre. Sí, lo que pasa es... Explícame eso ahí, varón. Lo que pasa es como Dios. Dios no es en esencia una figura, sí, pero se manifiesta a nivel de figura para que lo que somos figura. Lo que te digo es, varón, que según el plano bíblico de todos los acontecimientos que hemos visto, siempre las figuras angelicales, es muy difícil. Me salió de que una ángela, siempre un ángel, o sea, porque Dios, el término femenino aparece después de Adán. Sí, pero... ¿Entiendes? O sea, simplemente era para sí, pero en la realidad de lo que son en esencia, son asexuales, no tienen definición de sexo, es lo que quiero decir. Entonces, para que podamos entender la posición que tengo acerca de lo que es el cristiano en esencia. El cristiano en esencia es aposeso, no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque el cristiano en sí, cristiano, está sellado por el Espíritu Santo. Habita en él la esencia del Espíritu Santo. ¿Qué es un cristiano, varón? ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Lo que pasa es que si nos vamos a la terminología de los principios y tú vas a los orígenes porque fueron un término errado, mayormente las cosas inician así. Pero realmente sabemos ya la definición de un cristiano. Un cristiano es una persona seguidor de Cristo con sus términos, ideologías y pensamiento de Cristo para caminar como Él y hacer como Él. Entonces, ya en ese término, sin irnos a los orígenes, para darle para afianzar lo que estamos tratando de decir, que es buscar el entender de si el cristiano puede ser poseído o no, que es el tema. Entonces, es importante entender que el cristiano en sí, el que está dirigido por el Espíritu Santo, el que está sellado por el Espíritu Santo, no puede ser poseído. Ahora, como tomamos como base una lectura bíblica, que es la de el acontecimiento de Simón, Pedro, cuando trató de detener a Jesús de que vaya a la cruz con el fin de que se cuidara él mismo y que el Señor reprendió a Satanás en él, podíamos decir que hubo, número uno, un descuido en Simón. Primero es que la posesión, le decía que era poseso, no llega de repente al cristiano. O sea, yo soy cristiano, estoy prendido. Es un proceso gradual. Es un proceso paulatino que se va generando en la persona. Viene un descuido por la esencia de lo que mantiene el Espíritu en nosotros, que es la lectura bíblica, el temor de Jehová, la esencia de lo que es Dios en sí. Y luego en ese descuido, entonces porque la posesión es una manifestación completa del dominio del Espíritu sobre la persona, ¿entiendes? Porque tú puedes, en un error, porque posiblemente, de aquí nos damos cuenta de que Pedro estaba en la posesión porque Jesús reprendió a Satanás. Pero posiblemente, si podemos profundizar en eso, posiblemente Pedro cometió quizá un error y quizás no estaba poseído. Sí, claro. Y quizás lo que Jesús reprendió fue la intención del corazón que Satanás hubiese depositado para usar a Pedro, que era uno de los cercanos. Recuerda que todo lo que va a usar Dios, lo que va a usar Satanás, es con un cercano. Por ejemplo, si hay una gente que me puede decir, yo te odio. Si el que me dice te odio es una persona que es un Juan de los Palotes, que yo no conozco, que no tiene sentimiento conmigo, eso no me duele, no me hiere. Ahora, si me lo dice de algo en que es mi hermano, que lo quiero, que lo amo, y me dice de repente te odio, eso me hiere. Entonces siempre Satanás va a usar quien esté cercano. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Uno de los cercanos, ¿quién entregó a Jesús? Judas. ¿De quién era Judas? De los 12. Siempre dentro del círculo es donde vendrá el ataque directo. Por eso Satanás usa a Simón en su influencia en un descuido de Simón. Sí, pero entonces podemos decir que un cristiano puede ser poseído si se descuida. O sea, si hay un descuido, porque lamentablemente
Lo que pasa es, Salvador, mira qué sucede. sea, Simón tuvo que entrar en las etapas del que se descarría. Simón se descarrió. Porque Simón tuvo que humillarse, reconocer su error y volverse a levantar. Y ahí, Sí, y pero, ahí vino la restauración. sí, pero Entonces sí. lo mismo que pasa con el que... Es que cuando Simón se descuidó, dejó de ser cristiano. Ya Simón ahí, en esa interpretación... Pero discúlpame que te interrumpa. O sea, Lucas en el capítulo 16. O sea, no me estoy yendo al capítulo 20. No me estoy entregando ya a la manera a cuando ya el Señor fue entregado, que Pedro tuvo que arrepentirse y todo. No. Estamos hablando en un proceso antes. O sea, antes de que el Señor le hubiese acontecido la crucifixión, es ahí a donde viene la manifestación. O sea, lo que estoy tratando de decir, y te doy la oportunidad, ministro, es bien lo que tú dices. O sea, no te estoy contradiciendo. Lo que digo es que un cristiano puede ser poseído siempre y cuando se descuide. Es que en el descuido dejó de ser porque perdió la esencia. No, yo creo que no. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creo que no? Porque si tú analizas en el libro de Apocalipsis, Jesucristo le llama tibio a un grupo de personas que tienen el título de cristiano. O sea, tienen el nombre de que viven y estaban muertos, pero tienen el nombre. ¿Y qué le dice? Estaban muertos. ¿Pero qué le dicen la consecuencia? Si no te arrepientes, te voy a vomitar. Entonces... Pero, lo que te estoy diciendo, que tienen el título. O sea, lamentablemente, si yo cometo una falta como pastor, la gente va a decir, ese tipo cometió la falta, ese tipo es un perverso, ese pastor. Y quizás yo tenía 1100 años descarriado, pero estaba en la iglesia, o sea, tengo el título de pastor. Entonces, lamentablemente, nosotros como que arrastramos el nombre. ¿Por qué? Porque mira, Pedro estaba descarriado, sin embargo, yo, mira, tú te viste como él. ¿Qué hizo Pedro? Se mochó la falda. Después le dijeron, pero ven acá, pero tú caminas como él. ¿Y qué hizo Pedro? Cambió el caminar. Y luego entonces, en un hablar, le dijo, pero mira, tú bendices y habla como ellos. Y Pedro tuvo que decir, maldición, yo no soy de esa gente. O sea, tratando o sea, como de cortar el encuentro que él había tenido con Cristo. O sea, que una persona puede en un momento descuidarse, aunque tenga el título, lamentablemente. No sé si me entiende. No, yo quería aportar acerca de la condición de Pedro. La condición que poseía Pedro en ese momento era que se descarrió de la palabra que Dios había dicho. Jesús dijo, yo vine, estoy con ustedes, pero yo voy a morir. Y Pedro, sabiendo que Jesús dijo que va a morir, entonces él se presta para decirle, Señor, no vaya para que tal cosa te acontezca. O sea, ¿cómo Pedro se descarría? Pedro deja de estar en lo que Jesús ya había dicho. El Pedro entrar en ese nivel de sentimiento le presta su templo a Satanás para que pueda habitar en él. Ya Pedro estaba con Cristo, pero no era cristiano. ¿Por qué? Porque solamente estaba siguiendo los beneficios que generaba el reino y no lo que el reino había establecido que iba a pasar. O sea, lo que está diciendo, Señor, mi amor por ti, o como yo te amo, no quiero que vaya para que no te acontezca tal cosa. Por eso cuando él está en el patio de Aná, de Caifás, no me acuerdo cuál de ellos, dice que le decían, ¿te pareces a ellos? Él maldijo, como dijo el profeta ahorita. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, señores, yo estoy revelando la posición que yo tenía cuando estaba frente a Cristo y le dije que no se fuera. O sea, lo que está diciendo Dios, lo que queremos, a lo que queremos llegar es que la posición llega después que tú te apartas de Dios. O sea, Pedro se apartó de la palabra en total, porque él se opuso a lo que Cristo había dicho. O sea, eso hizo que se apartara de Dios. Solo una pregunta, o sea, ¿es Pedro o Satanás? O sea, porque yo lo que quiero saber, lo que quiero saber es que si fue Pedro o Satanás, porque Pedro lo llama con demagogia. La demagogia la estaba usando Satanás. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús reprende a Satanás, que estaba en Pedro. O sea, la intención no era de Pedro, la intención era del diablo. Ahí hay un asunto. Por eso te digo que hay que tener ahí, porque
O sea, tú me estás diciendo Pedro, Pedro, y Jesús dice, Satanás, apártate de mí. O sea, lo que quiero saber en realidad, ¿quién era? No, pero está diciendo entonces la Biblia que él estaba poseído. O sea, es lo que quiero Pero, que me explique. sí, pero que No, estamos pero hablando de la ya, posesión de Simón, pero, pero estamos hablando en qué condición. Ok. No es que Pedro, porque si lo vamos a Pedro y dejamos, el cristiano dice poseyó, ya vamos a dejar esto aquí. Ahora, él es estaba que Simón descarriado. estaba en una él condición, estaba descarriado. claro, en la Sí. condición de carrera. Entonces ahí sí te puede entrar, Sí. pero siendo cristiano no te puede. Genuino no. No, Como ok, pero genuino no. es lo que te estoy O sea, diciendo. no estamos debatiendo de que Pedro estaba descargado, por eso fue poseído. No, porque la Biblia nos dice con exactitud, como decía el ministro, la falta que él tuvo. Pero Pedro era un tipo que, por ejemplo, Pedro le tiró un machetazo a Malco, pero él no le tiró en la oreja, él le tiró para matarlo. Para cortarle la Déjame cabeza. decirte, o sea, que era un tipo que era cristiano, o sea, estaba ahí, pero que tenía mucha falta. O sea, Era temperamental. había mucha puerta para que Satanás entre en él. Pero la puerta se presenta en ese texto. Porque él dijo, Señor, no vaya para que no te acontezca tal cosa. Y en la Biblia está escrito de que Cristo iba a morir. O sea, si él contradice la palabra, él está descarriado. O sea, donde Pedro se revela como descarriado, diciendo, Señor, que no te acontezca tal cosa. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros como evangelistas a veces usamos términos que nosotros entendemos, yo le entiendo a ustedes, pero el que el oyente y el que no es cristiano malinterpreta. Sí. Cuando decimos que Pedro estaba descarriado, es una forma ya que nosotros como evangelistas hemos adoptado para señalar a una gente que hizo algo malo. En Entonces, oculto. en el culto o cualquier No, claro. cualquier sencillez, fulano está descarriado hasta de Chelcha, le decimos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que separar definitivamente lo que es la palabra poseído de influenciado, porque Satanás constantemente a diario te dice, wow, pero mira esos cuartos, agárralo, mira esa mujer, que sé yo qué. Jeremías. O sea, Satanás nos ministra constantemente. Ahora, cuando una persona está poseído, estamos hablando ya del gadareno de Gadara. O sea, la persona, la palabra poseído, ya el demonio tiene control de tu vida. Tú haces, Pero tú no obedeces. puede, o sea, una persona en un momento puede caer en una posesión. Por ejemplo, El asunto oye, es, déjame decirte algo. el asunto es que cuando tú Mira. caes poseído, el demonio no se va. Mírame. Porque hay un asunto. Dame un segundo. Tiene que dame un venir- segundo, espera, dame un segundo. Ya tú entras en niveles ahí. Sí, dame un segundito. Por ejemplo, me acuerdo yo, hace aproximadamente 20 años. Tú sabes, varón, no sé si ustedes conocen a Josué Ureña. Óyeme, yo nunca lo he dicho y se lo voy a decir ¿José ahora. quién? Josué Ureña. Él fue padre mío en la fe hace 20 años. Yo estoy en su casa, él está escuchando una canción de Tanilao y estamos orando, y yo no era libre, o sea, yo no era ni bautizado. Y me acuerdo como ahora que él me dijo, ora por mí, y yo comencé a orar por él, a orar por él, a orar por él. Y tú sabías, yo le tenía las rodillas agarradas, y me acuerdo como ahora que yo le dije a las rodillas, maldigo esas rodillas. Wow. Y yo no me di cuenta. Cuando me vine a dar cuenta de lo que estaba diciendo, me quedé callado. Y dije, Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? O sea, el diablo en ese momento me había poseído. Sí. Y oye lo que yo estaba ¿Y diciendo. tú eras o sea, cristiano? Claro. O sea, no era bautizado, no tenía Pero proceso, tenía el nombre, como dice ahorita. tenía el nombre. Era un nuevo creyente, pero no estaba libre. O sea, lo que te digo es que nosotros cuando decimos que está descarriado, como decía Jeremías, es como una chica que está en la iglesia, está danzando, cae endemoniada. Oh, pero ¿y qué pasó? Porque ella es una sierva de Dios. Y cuando el demonio habla, no, esa tipa está haciendo esto, está haciendo lo otro, esa tipa por aquí, esa tipa por allí. O sea, y muchas veces los demonios hablan mentiras, pero aparentemente lo que el espíritu estaba diciendo era real. La muchacha había abierto una puerta grande, ella cantaba su coro, tenía el título de cristiana, pero tenía una vida descuidada. Entonces, en esa vida descuidada hay puertas que se abren a donde un espíritu puede entrar en un momento y puede poseer una vida. Vamos a interpretar la palabra cristianos aquí. Dice que lo llamaron cristianos por primera vez, ¿a dónde? En Antioquía. Por la conducta que modelaron. O sea, por lo que evidenciaron. Eso hizo que lo llamaran cristiano. Ahora, lo que me hace ser cristiano no es el nombre que tengo, sino la conducta que yo porto como ser humano. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente, ya,
se dicen llamar cristianos porque posiblemente en el público modelan una cosa, pero en el secreto son otra. Entonces, por eso Apocalipsis dice que seremos juzgados según la intención de nuestro corazón. La intención del corazón de Pedro estaba desviado de la palabra. O sea, por eso Pedro pudo ser poseído por Satanás. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos discutiendo aquí no es que yo tenga el nombre de cristiano, es que yo sea cristiano. Porque la gente dice, un cristiano verdadero. El hombre puede decir cristiano verdadero o cristiano falso, pero Dios no. Para Dios, cristiano es cristiano y descarriado es descarriado. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos tratando aquí es que si un cristiano puede ser poseído, un cristiano no puede ser poseído. No puede. No puede, porque es cristiano. Esa es la O sea, esencia. yo quiero tocar un texto rapidito. Dice que cuando nosotros somos libres, ¿verdad? El espíritu que sale de nuestro cuerpo, dice que va por lugares secos y áridos. Buscando reposo. Buscando reposo. Dice que de vez en cuando regresa a mirar su casa. Dice que si la haya barrida y adornada y no está llena. Bajo de escudo. Aunque él dice, oye el evangelio. Oye el evangelio. Sí. Después que él sale y anda por lugares secos, él va a mirar. O sea, no es que él entre. Él no entra. Él no puede. Mientras tú No eres sé si me cristiano, entiendo. no, O sea, no puede entrar. Entonces, si él ve un desorden, entonces, pues yo voy a entrar. Ok. O sea, no sé si me entiende. Sí, entonces estamos diciendo, disculpa, estamos diciendo que un desorden en tu vida, aunque di que seas cristiano, ese desorden es una puerta para que Satanás te posea. Y oye, hay un asunto ahí breve para que David pidió la oportunidad. Dice que se va el espíritu porque algo lo movió. Porque hay un problema. Nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando los espíritus inmundos agarran a una gente, tiene que ser Dios que lo saque de ahí. Los demonios no andan jugando. Dice el profeta en Isaías, dice que había un rey que nosotros lo transferimos como a Satanás. Dice que a su preso nunca. Varón, cuando Satanás posee una gente, tiene que venir Dios del cielo, varón, el Espíritu Santo que está aquí, libere a esa gente. Entonces, ahí, para que entre ahí mismo David, que el Espíritu cuando salió, que volvió para atrás, que dice que halló la casa como Barrida y adornada. y vacía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una gente es liberado por Dios, ese vacío hay que llenarlo con lo de Dios, porque Claro. si el Espíritu, si tú no lo llenas con power, con amor, con los frutos de Dios, Tiene problemas. porque la baja ya vacía la casa, hay que llenarlo Dale, con lo de yo Dios. quiero Mira. contar algo rapidito, Ok. antes de que nosotros cerremos esa parte, porque nosotros queremos dejar claro ese punto de que si un cristiano puede ser poseído o no. Sencillo. En la antigüedad, yo leí un texto donde dice que a Jesús le traían los endemoniados. Yo dije, ¿cómo le traían los endemoniados? Porque para nosotros lo evangélico ahora, un endemoniado es alguien que está mostrando conductas indecentes, gente que se revolquean en el piso, otros que gritan. Para mí es un endemoniado. Pero hay personas que caminan en la calle con un porte decente y están llenos de demonios. Están llenos de demonios. O sea, es cierto. un endemoniado no es alguien que muestra, que trae manifestaciones. Hay gente que caminan sencillo, normal, hablan contigo y están endemoniados. Muy Yo fuerte. diría, varón, que fue que el diablo cambió su estrategia. Si tú analizas, tú no ves la fiesta de palo y que los gagases, nada de eso. Tú lo que ves Dream. Sí. Y tú ves gente en bacanería y con Jordan. O sea, Sí. están endemoniados. Ajá. Pero tienen otra manera. O sea, si tú analizas, hay personas poseídas en el mundo, pero ¿cómo se manifiesta? Matando gente. Ajá. ¿Cómo se manifiesta? Amacheteando gente. Pero están poseídos por el diablo. Claro. O sea, la posesión que tienen es como que ha sido modificada. Amén. ¿qué te Entonces digo? ahí entra Neudi. oye, Disculpa, oye, un punto, oye, un punto. rapidito para yo. Dale. Ahí entra el punto que Aneudi tocó. O sea, Aneudi decía, porque cuando Satanás agarra a una gente, él no lo suelta. Es verdad. Pero hay gente que tienen al diablo adentro y ellos caminan normal. Normal. Como que nada está pasando. Normal. Porque nosotros somos el templo que Dios creó. Entonces, ese templo, si está vacío, Satanás lo posee. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que posee a Cristo, que Cristo está dentro de él. Disculpen el término. Cristo está dentro de él. Por eso Jesús dijo, yo os volveré y os tomaré a mí mismo.
Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, yo lo que me hace ser cristiano es estar lleno de Cristo mismo en la tierra. O sea, quiere decir que si yo vivo en esa gracia, en ese favor, no hay espacio para que un demonio me posea. No hay espacio. ¿Entiendes? Entonces, la influencia llega a veces para enfriarnos. Y ese proceso nos lleva a ¿qué? A vaciarnos y abrir esa puerta. Entonces ahí somos poseídos. En medio de guerra, por ejemplo, David, ¿qué hizo? Se estaba bañando. Ajá. Mientras la gente estaba orando y buscando a Dios, él estaba mirando a Netflix. O sea, y todas estas cosas hizo que él caiga en un descuido. Luego entonces se endemonió. Yo entiendo. Yo entiendo de que en el término que estamos hablando acerca de si un cristiano puede ser poseído o influenciado, yo creo que está, hermano Aneudi, en la libertad que se toma. Puede ser que lo tome. Dice aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, en su versículo 15, vamos a leer. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Como libre, el que es libre no es poseído. Y al que el Hijo del Hombre libertad. Entienda, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo entiendo que la puerta para que un cristiano sea poseído es cuando toma esa libertad para hacer lo malo. ¿En qué sentido? Sencillo, a veces hacemos cosas que le abren puerta al enemigo. Una mentira, él es padre de mentira. Y si tú estás haciendo eso, ¿qué tú estás haciendo? Abriéndole puertas. Le está abriendo puertas. ¿A qué vino? A matar, a hurtar y a destruir. Si tú tomas tu boca, que es con la boca de tu bendecir, maldice a tu hermano, ¿qué tú estás haciendo? Abriéndole puertas. Le está dando a él acceso legal a usar tu boca, ¿no es verdad? Yo entiendo que la libertad que una persona, que un creyente tenga sin así de medidamente, hace que esto entre en influencia y posesiones demoníacas. ¿Influencia en qué sentido? La influencia puede ser como el choque al paso. ¿Para qué? Para la posesión. Porque hay personas que él se dejó influenciar. Se dejó influenciar. Pero ya en el término que está, ya está endemoniado. ¿Por qué? Porque comenzó con una libertad. Mira, me gustó, yo lo hice y nada pasó. Mira, yo lo hice y nada pasó. Y de repente, ¡boom!, tiene al diablo adentro. ¿Me entendieron ahí lo que yo quiero explicar? Claro. Sí, Dios me lo bendiga a todos. Esto está poderoso. Esto está poderoso. La gloria de Dios. Se han estado hablando cosas bien profundas, interesantes. Y yo considero que todos los que están en las redes viendo esta transmisión tienen para ser edificados de más. Amén. Miren, el tema que se ha traído hoy a esta mesa, a este panel, es: ¿puede un cristiano ser endemoniado? Desde mi punto de vista, yo considero que utilizando la terminología cristiano, puede ser endemoniado un cristiano. Ahora bien, ¿quién no puede ser endemoniado? Una persona que haya sido lavada con la sangre de Cristo. Wow. En el capítulo 8, versículo 36 del Evangelio de Juan, según la Reina Valera, la Biblia dice textualmente: al quien el Hijo libertare, seréis verdadera. Escuchen, subrayen esta palabra. Verdadera. No sé si pueden entender esta palabra. Sí. Verdaderamente libre. Dice la palabra. Cuando la Biblia utiliza objetivamente estos términos, lo que le está haciendo o le está dejando saber más bien
a la humanidad es que una persona que una vez que fue libre por el poder de Dios, libre de ataduras, libre de toda influencia demoníaca, no puede Satanás habitar en él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Cuando nosotros utilizamos el término cristiano, estamos generalizando, porque los musulmanes son cristianos, los Miten Aarón son cristianos, los Jesús solo son cristianos. Todas las religiones habidas y por haber son cristianas. Ahora, lavada con la sangre de Cristo, hay una sola iglesia. Cuando Pedro se resiste a ser lavado, que Cristo le estaba lavando los pies a los discípulos, Pedro le dice a Jesucristo: ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Es una ofensa y una humillación jerárquica en el mundo espiritual, yo dejarme lavar los pies por ti. En otra palabra, Pedro lo que le está diciendo a Jesucristo es: quien tiene que lavarte los pies soy yo a ti. Todos nosotros sabemos cuál fue el desenlace. En fin, Cristo le dice a Pedro, no. Cuando Cristo le declara la palabra a Pedro, entonces Pedro entiende que era necesario el lavatorio de pies. Entonces, de una forma jocosa le dice: pues báñame entero de la cabeza hasta los pies. Cristo le dijo: no, ya tú estás limpio. No solamente te voy a lavar los pies, porque el lavatorio de pies era un significado, una simbología de humillación. Yo quiero que el mundo sepas puntualizadamente y objetivamente que una persona que haya sido libre por Jesucristo no puede ser poseído por el diablo. Amén. Dos cosas que quiero puntualizar y finalizar mi intervención. Nosotros tenemos que hacer diferenciar una cosa de otra. Número uno, existe lo que son debilidades en la carne. A todos. Usted y yo podemos ser libres por Cristo, pero tenemos debilidades carnales que vienen en el hombre desde su humanidad, desde su creación. Cuando Adán peca, entra una debilidad humana que nosotros la hemos venido heredando de siglo en siglo. Cuando la debilidad humana se manifiesta, aparenta ser posesión diabólica, pero no lo es. One moment, please. Excuse me. Yes. My brother. Fluye. Dios mío, tenemos americano aquí. Escucha. Cuando Pedro le dijo a Jesucristo: Desata, vamos. Préndete. Maestro, no muera, no vaya a la cruz. Pedro no estaba endemoniado. En Pedro lo que hay una humanidad, un respeto, un amor, lo que hay un sentimiento humano, que él sabe que la crucifixión era una deshonra. Pero Pedro entiende que quien está frente a él y a quien Pedro le ha acompañado en 3 años y 6 meses de ministerio, es un hombre que no era digno de ser crucificado. Pero Cristo, que conoce la dimensión espiritual, sabe que Pedro está alegando una ignorancia. Pero en esa ignorancia tomada de una debilidad humana sin que Satanás esté en él, entonces Cristo espiritualiza la situación y reprende a Satanás. Autoriza en el mundo espiritual y le dice a Satanás: apártate de mí. Porque Cristo sabe que hay una interferencia en el mundo espiritual, no que Satanás haya poseído a Pedro. ¿Me voy a entender? Cuando Pedro dice esta cosa, ahora bien, en la negación de Pedro, que quiero tocar también este punto finalizando, hay una obligación en el mundo espiritual que obliga este fallo
para que se cumpliera la palabra profética del maestro. Cristo le dice a Pedro, porque Pedro está hablando en una humanidad, en una inmadurez, como un principiante, un cristiano principiante. Entonces Pedro está bajo una emoción y está bajo una humanidad y le dice a Cristo, no, varón, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero ¿qué Cristo hace? Como Cristo tiene una conexión divina, espiritual, pudo inmediatamente captar en el mundo espiritual de que en Pedro había una negación. Porque esa misma emoción que dijo yo voy a morir por ti, esa misma emoción iba a ser opacada. Amén. Y Cristo le dice a Pedro, no, antes de que el gallo cante, tú me habrías negado 3 veces. No que el gallo cantó 3 veces, el gallo gritó una sola vez, pero ya Pedro le había negado 3 veces. Lo que quiero decir con esto es, mis hermanos, que un cristiano puede ser endemoniado. Sí, porque vuelvo y repito, el término cristiano es generalizado. Cristiano es todo el mundo. Ahora, una persona libre por Jesucristo, que hay un texto bíblico muy conocido por todos nosotros que está en el Evangelio de Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Disculpa. Peña, entonces, ¿puede una persona... Aquí viene lo duro, aquí. ¿puede una persona ser libre por Cristo y por el descuido puede agarrar esa libertad y convertirla Era lo que yo en un decía. libertinaje? Era Inclusive, déjame lo decirte, que yo decía aquí O sea, hace rato. la libertad es un proceso que tú tienes que mantenerla, porque vas a tener achaques, vas a tener situaciones, vas a tener Para esto tenemos la oración. enfrentamientos. No, evidentemente. Lo que te digo es que a veces hay personas que viven de una manifestación de Dios en un momento y viven de eso, pero viven una vida descuidada, pero ellos siempre viven pensando en eso. No, yo soy libre porque hace 60 años Cristo me libertó. Sí. O sea, yo entiendo, varón de Dios, que esa libertad yo tengo que mantenerla bajo el ayuno, bajo la búsqueda, bajo la obediencia, como bien tú dices en el término cristiano, que ha sido libertado por la verdad. Sí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si tú, por ejemplo, analizas, el Señor Jesucristo cuando llama a Lázaro, le dice a los discípulos, desátenlo. O sea, él podía decirle, ven que te voy a desatar, pero le da la autorización a la iglesia, desátenlo. O sea, lo que te digo es que muchas veces esa libertad que puede tener una persona, tiene que mantenerla. O sea, el amigo que nos escucha, el que nos está viendo, tiene que entender que en un momento a donde Dios te visita, te marca, eso no significa de que tú siempre serás libre. No, esa libertad tiene que mantenerla. Es como decir, la salvación es gratis, pero cuesta mucho. Perfecto. Permíteme, profeta Jeremías, líderes. Permíteme decir una sola cosita para poder aclarar algo rápido. Sí, retén la noción. Ok. Tú puedes retener Ok, está bien. retén la noción, porque yo tal vez no tenga la misma memoria que tú Sí, tienes está de bien. retenerte tantas horas, pero permítame, Pastor Salvador Fría, responderle. Mire, ministro. Bueno. O sea, Ministro, lo que te estoy diciendo sí, es no, yo te entendí perfectamente. que Solo, dentro de la libertad que nosotros podemos tener, ministro, yo te entendí perfectamente. puede haber descuido y aún siendo libre podemos caer en debilidades y hacer cosas que están fuera del agrado de Sí, Dios, perfecto. siempre y cuando descuidemos esa libertad. Perfecto. Es bueno que nosotros nos acordemos de que una persona es libre. ¿Tú sabes lo que es ser libre por Jesucristo? Cuando una persona es libre, no es que está exenta de matar a otro o de adulterar o de fornicar. Cuando una persona es libre, que aunque se dé carriles, nunca vuelva, dice que Cristo no existe.
nunca niega la existencia de Cristo, la realeza de Dios. Eso es ser libre. Sí, por eso te digo, o sea, que a veces uno dice un término, perdóname. pero hay que explicarlo porque hay personas que no lo llevan al nivel de uno. Hay algo fuerte aquí. Perdóname, pastor. Vamos la serie está aquí. Perdóname. Mira lo que pasa, líder. Cuando la Biblia habla de libertad, está hablando es de el conocimiento que adquiere el hombre y la sapiencia de quién es Dios. Acuérdate que tocamos anteriormente, de que existen deseos carnales. Hay una humanidad, por eso fue que el apóstol Pablo, en una ocasión Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando tú estudias el background, la vida del apóstol Pablo, no hubo en la tierra un hombre que imitara más a Cristo que Pablo. Pablo imitó tanto a Cristo, varón, en todo el sentido de la palabra, en la santidad, en la conservación, en todo. Y Pablo entendía que en él había una humanidad que por más ayuno y más oración y más lectura de la Biblia, no podía morir esa humanidad. ¿Me doy a entender? Ahora bien, pero Pablo es libre. Tiene una humanidad que lo está impulsando el pecado. Tiene una humanidad que lo está incitando al pecado, pero también tiene una libertad que le hace entender que eso que lo está impulsando para mal, no para bien. El hombre, varón, yo conozco personas que lamentablemente no han podido perseverar en el camino y se han tenido que apartar, pero esas personas matan gente por Cristo, estando descarriados, porque fueron libres una vez. Quiero repetir, finalmente quiero repetir de nuevo el texto. Cuando la Biblia dice, varón, a quien el Hijo libertare, seréis verdaderamente. Es decir, que no hay falsedad. Varón, cuando no hay mentira. Varón, exactamente. Y la Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida. Dios no le da el Espíritu Santo a ningún hombre por mitad, ni 3/4, ni media onza. El Espíritu, cuando Dios se lo da a un hombre, se lo da completamente, con todo el esplendor y el poderío del Espíritu Santo. Finalizo con esto. Cuando la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad misma esa te hará libre, o a quien el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es que un ser humano nunca vuelve a tener otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Podría pecar, podría entrar hasta el satanismo, podría adorar demonios, podría hacer de todo, pero nunca, ministro, volverá a ser la misma persona. Habrá una libertad que le dirá a esa alma, tú fuiste libre, es Dios quien salva, es en Dios que está el poder, Él es el verdadero. Tú puedes irte a Haití, varón, y hacer un pacto con el que ministra ayer al Cangé. Tú estás diciendo que si Dios lo liberta en la iglesia, aún se haya descarriado y esté por allí haciendo de todo, el libre por allá. Ah, es libre. Es libre. Sí, no estoy de acuerdo. Es libre. No estoy de acuerdo. Mira por qué. No estoy de acuerdo. Déjame. Tiene derecho a decirme. Yo quiero. No. Lo que yo quiero traer es para traer luz en cuanto a lo que estamos hablando. Bueno, pero yo no puedo creer que una persona, que esté en pecado, está libre. Permíteme. No puedo creer eso. Cuando Jesús vino. Bueno, te lo expliqué de varias formas. Espérate, cuando Jesús vino. En chino, si tú quieres, me lo puedes explicar. Oye, espérate, aún encima ahora. Cuando Jesús vino, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, cuando la Biblia dice, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre, Dios está revelando el sello de la libertad. O sea, está diciendo, al que Dios liberta, lo liberta de verdad. Está diciendo, si Dios te liberta a ti, no hay forma de que tú no entiendas que fuiste libre. Ahora, una gente que fue libre y se aparta, aunque Dios lo haya hecho verdaderamente libre, esa persona está negando a Dios, aunque diga que lo ama. Amén. Entonces, yo
Yo no estoy de acuerdo. Hay algo, yo quiero que no abundemos mucho ya en porque quiero llevar esto a otro nivel. Dame un segundo nada más. Mira. Que no nos abundemos ya en este tema porque mira, el tema ahí. Tema es, puede ser un cristiano poseído. Yo entiendo el punto de Aneudi. El punto de la libertad que Aneudi revela es que cuando Cristo liberta a alguien, en su interior siempre va a estar el reconocimiento de quién es Dios. Claro. ¿Entiendes? Claro. Aún estando allá. Sí. Y de una u otra forma está ese temorcito de no me quiero morir en esta condición de pecado. Claro. Yo entiendo ese punto. Aunque está atado por el pecado, y si sabemos, estamos claros que si muere en esa condición, se ensucia espiritualmente, porque como dijo Pedro, que vuelve al lodo. Una pregunta, José Arias. ¿Qué es un anticristo? ¿Qué niega a Cristo? Se opone a lo del Cristo. Sí, pero una persona que se haya descarrilado no es que está negando a Cristo. ¿Cómo que no, Anel? No, líder, déjame darte. No, porque la palabra la tiene José Arias, permíteme, líder. Porque no sé si se acuerdan que en mi intervención dije que es bueno que nosotros separemos una cosa de otra, porque si mezclamos todo, entonces no vamos a salir a camino. Si nosotros objetivamente separamos una de otra, sí vamos a salir a camino. Varón, ¿tú sabes lo que es negar a Cristo? Negar a Cristo no quiere, una persona que se descarrila no quiere decir que está negando a Cristo. Hubo una puerta que se abrió en su vida espiritual, falló, porque la Biblia dice bienaventurado el que cae y vuelve y se levanta. La Biblia le está abriendo la puerta. La misma Biblia dice, y oye lo que dice Eclesiastés 3:20. No hay justo que haga el bien y que nunca peque. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que aunque tú y yo somos libres por Jesucristo, en algo tenemos que pecar. No, claro, Juan dice que el que dice que no peca es algo mentiroso. También, dame un segundo, ese consejo de Salomón, dicen los grandes teólogos, que Salomón... ¿Qué dices dame un segundo. Yo te digo, varón... ¿Qué dices tú? Yo te digo, grandes teólogos... Oye, ¿por qué? Porque Salomón no tiene el background, como bien tú dices, de una vida espiritual. Salomón se considera una de las personas más carnales. No. Discúlpame. Y los consejos de Salomón eran consejos sabios, pero no tenían un sustento espiritual, porque Salomón usaba mucho el sincretismo. O sea, él creía en Dios, pero vengan todos, entren todos, porque el hombre conocía a Dios por la experiencia de su padre, por lo que Dios había hecho, pero en realidad él no tenía ese conocimiento poderoso en lo espiritual. Lo que te quiero decir, ministro, es, ya en mis partes finales, es que yo no creo, no percibo, no entra en mi cabeza que una persona que haya conocido la libertad y la haya vivido y luego renuncia a esa libertad y dice, bueno, me voy, aún reconociendo que Dios existe y está en sus bacanales, esa persona ya no está libre. Inclusive, la intervención de la palabra de Dios, cuando dice que el hijo pródigo se había acercado a su padre, el padre, hay una palabra que expresa y dice lo siguiente: mi hijo que estaba muerto ahora vive. O sea, se está hablando de una muerte, de una separación. O sea, mi hijo que estaba separado, que estaba en tiniebla, que estaba atado, ahora está conmigo. O sea, lo que te digo es que, vuelvo y rectifico, que una libertad que Dios nos da es como la salvación, hay que mantenerla, ministro. La libertad se mantiene. O sea, yo no puedo decir, yo soy quien tengo que yo soy libre y punto, no. Pero soy yo quien la tengo que libertad se mantiene. O sea, yo no puedo vivir, no, Dios me libertó y punto. Y hago y deshago y soy libre. No estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Mira, Salvador, porque líder, me tomo otra vez la oportunidad, porque quien tiene que dar esa respuesta soy yo. Porque, claro, es así. Perfecto, porque sobre la exposición que hice,
es en la que él está patinando. Patinando es Escúchame, cuando una persona. escúchame. No. Cuando Tú una persona hablaste- patina es que Varón, no está seguro. No, tú no estás seguro. No. Dame No, una yo estoy explicación. seguro y te hablo con autoridad de la palabra. Líder. No me digas que estoy Pero patinando. espérate, varón. tú agotaste tu Porque tiempo. tú no puedes decirme a mí que una persona que está en pecado está libre. No, pero dame Eso yo no puedo Varón, creerlo. varón, No. déjame explicar. No digas que estoy patinando, voy a- Benito. Ok, ya no digas que está patinando. No está patinando. No estoy Ya, patinando. mírame bien, varón. Escucha con Dale, atención. dale, Benito. Vamos a ver las posiciones, vamos a ver. Escucha con atención, varón. Pero no estoy patinando. Ok, no Ya, está patinando. Escucha con atención. Varón, en los 3 años y medio de ministerio de Jesucristo, Pedro se apartó en un tiempo de Jesús. Se apartó y volvió a sus andanzas de pesca en los mares de Galilea y de Capernaum. Y Cristo continuó con Santiago y otros discípulos que lo acompañaron a muchos sitios llevando el Evangelio. Ya en Pedro hay una simiente. Cuando tú entonces analizas el término simiente, entenderás que es un fundamento. Varón, y Cristo fue... El hablar fuerte no significa tener la razón. Cristo, escúchame, porque aquí No, y nadie, hablar de que como. perdón, Eso no significa. perdón, No. varón, aquí nadie está buscando protagonismo ni Eso nada. no significa que Ah, no es la verdad. perdón, Como varón. presidente Amén, del dale. ministerio, la visión del remanente, vamos a ser tolerantes. Sí. Sí, Puedo. déjame continuar. Sí, ya. sí. Mira, Deja que Nelly termine. Vamos a dejar que las ideas fluyan Sí. y sobre las ideas hablamos. perfecto. Sí, después no- Perdón. Aquí nadie está buscando protagonismo. Si no estás suscrito, suscríbete. Aquí nadie está buscando protagonismo. Y dicho sea de paso, debo decir que el más chiquito aquí de este panel soy yo. Pues somos todos. Pero mírame para acá, varón. Cuando Pedro regresa a sus andanzas, Jesucristo va al mar de Galilea y lo encuentra pescando. Mientras Pedro está mar adentro pescando en uno de los botes de su papá, porque su papá tenía una compañía de pesca, el papá de Pedro. Ese hombre era uno de los hombres más ricos de entonces, tenía una compañía de pesca que abastecía de pescado casi a todo Jerusalén. Y Pedro pescando en uno de los botes, escucha bien esto, Sí. Cristo llegó y se ahorilló a la playa. Y ahí vio un pescado que a Cristo le gustaba mucho, ese pescado. Mientras Pedro estaba pescando, cuando Pedro llegó la hora de jalar las redes, le dio para la orilla al barco, pero él no se está percatando de que Cristo ya está ahí hirviendo una cuestión que le gustaba. Cuando Pedro se orilla, ¿qué le dice Jesucristo a Pedro? Pedro, hijo de Jonás. 3 veces de una forma, varón, de una forma Para llamar su atención. retórica, le dice, apacienta mis ovejas. Ahora, calcula qué tiempo duró Pedro apartado de Jesús, que en un lenguaje jainero se dice que estaba descarriado. Pero Jesucristo, en vez de decirle, métete en ayuno, en oración y busca mi rostro, no. Cristo le dice 3 veces, Pedro, hijo de Jonás. Por la simiente que Y se las mueve. 3 veces que Cristo retóricamente llamó a Pedro, activó. esto lo conmovió, José Se lo Arias. activó en el llamado. Varón, hubo una conmoción en Pedro. Y él con lágrimas en los ojos le dijo a Jesucristo, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Wow. Porque ya había una simiente. Y cuando hay una simiente, varón, en un hombre, ministro, porque eso es bíblico, yo no estoy hablando nada de mí. Bíblicamente, ahora bien, la Biblia hay que saber interpretar. Entonces, bíblicamente, cuando hay una simiente en ti, Wandy, varón, tú puedes ir a beber romo, que Dios te cubra con su sangre, En el lo nombre cubra de todo. Jesús. Tú puedes, y hay una simiente ya. Por eso que Pablo dice, Vamos a el que concluir, reedifica, mire ve cómo lo hace.
Amén. Ok. Déjame puntualizar algo. Yo quiero hacer una pregunta también. Aguanta. Quiero hacer una pregunta, rapidito. ¿Por qué Pablo dijo? Dijo Pablo, si los ángeles que no guardaron su honra fueron encarcelados, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya, está hablando de una gente libre. O sea, señor libre. Ok, señor libre. ¿Cómo escaparás tú si descuidas una salvación tan grande? Ya tú eres libre, ¿y por qué yo tengo que advertirte eso? Pero Pablo mismo se paró, disculpe, espérate. Dijo Pablo, señores, me voy a detener aquí porque no siendo yo heraldo de mucho, venga yo y me pierda. Ya Pablo era libre, terrible. Pablo está diciendo, si yo no me detengo a analizarme yo mismo, puede ser que siendo heraldo de mucho, venga yo y me pierda. O sea, yo entiendo por la palabra de Dios que el sello de la libertad es Cristo. A quien Cristo liberta, lo liberta de verdad. Amén. No hay, sí, es de verdad. Pero si usted se apartó, el usted apartarse hace que usted niegue a Cristo. Cuando Pedro se apartó, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que él lo negó. Lo negó. Pero O sea, la simiente era tan fuerte en él. Que voy a lo que dice Aneudi, a lo que déjame decir decía algo bíblico. Déjame decir algo bíblico. ¿Qué es la palabra simiente? La palabra simiente tiene que ver con la palabra semilla, cera. La palabra es una semilla. Sencillo. Hay dos simientes que se mueven en la tierra. La palabra de Dios y la simiente de Satanás. Sencillo. En mí, en cada persona que tú le sueltas una palabra, le estás soltando una simiente. Ahora, la persona tiene que en su decisión afincarse en la simiente que decida. Si usted decidió por la simiente verdadera va a fructificar en usted. Si usted decide por la simiente maligna, va a fructificar en usted. Por eso está la palabra concupiscencia. O sea, no hay tiempo para definir eso. Pero nosotros tenemos que entender que si Dios nos hizo libre, debemos mantenernos en la libertad que Dios nos hizo. Por eso Pablo lo aconsejaba. Nos quedan 10 minutos, creo. Oye, Mira, es bueno siempre darle a la audiencia la esencia de lo que vinimos a hablar. Sí, porque todavía estamos como... La palabra de Dios es muy amplia. Sí. Recuerden que nosotros somos predicadores y de Juan 3:16 predicamos 200 mensajes. Tenemos un tema que es el tema de ¿Puede un cristiano ser poseído? En el concepto de lo que es cristiano, que conocemos y se ha generalizado, no puede ser poseído. Entendí lo de Aneudi en el término de que todos somos cristianos por la terminología que se ha generalizado, Sí. de que como Cristo murió por todo el mundo y le da la oportunidad a todos del arrepentimiento, pues de una u otra forma nos universaliza el término. Sí. Pero en el concepto de cristiano realmente, gente lavada por la sangre de Cristo, Devoto. viviendo en la simiente de Cristo, obedeciendo la palabra, realmente es imposible que una persona en esta condición sea poseída. Yo sé que el tiempo no nos va a dar porque nos extendimos mucho, pero eso era el tema. Pero me hubiera gustado que hablemos un poco porque hay gente de que esto voy a hablar, hay predicadores y gente de ministerio que Cristo lo hizo libre, pero ellos caminan y actúan como si estuvieran endemoniados. Hay gente Explícanos ahí. pero hay gente que Dios lo ha hecho libre, guerrero, y hay gente que anda chismeando por todos los lados. Hay gente que son súper orgullosos. Hay gente que tú no te le puedes acercar, que creen que son la última Coca-Cola del desierto. Hay gente que andan criticando a todo el mundo, a todos los predicadores, a todos los pastores. Varón, hay gente que a veces son hasta usados por Dios, varón. Hay gente que tú lo invitas, que tú lo necesitas y te piden $5,000, $40,000 para hacer la cosa. De eso vamos a hablar en el otro tema. Espérate, eso es otro tema que viene muy fuerte. Viene un tema, no con el tema que hicimos el tuyo. Sí. Vamos ahora a hablar... Errores ministeriales. En lo que es los errores que cometen los evangelistas. Ay, Dios mío. Ese va a ser el próximo debate.
¿Cuáles son los errores que tú crees que un evangelista comete y así sucesivamente? Para ponerle la tapa al pomo a este debate que tuvo tremendo. Todos los que nos están viendo, comenten ahí abajo qué parte les gustó. Si quiere que sigamos bajo este mismo debate, comente ahí. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Dios bendiga al ministro que está aquí con nosotros. Me pasó el celular. Dijo, yo quiero aportar también lo mío. Amén. Y me gustó lo que él nos pasó. Dice Amén. así. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Vámonos de aquí todos. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente.